El absurdo de Camus. En la actualidad, ha existido la premisa que en algún momento a todos nos ha pasado en nuestra vida, una sensibilidad sobre la absurdidad de nuestra propia existencia. Pues bien, Albert Camus esto lo describe a través de una de sus obras conocidas, llamada El mito de Sísifo, donde su enfoque es la filosofía existencialista, pero sobre todo el absurdo, donde explora la idea de que la vida es inherente sin sentido y cómo nosotros, los seres humanos, respondemos a esta realidad, principalmente porque en su obra, Camus expresa cómo el universo es inherente a darnos un propósito final o una explicación racional sobre lo que nos rodea. Camus parte en la premisa sobre el absurdo y el suicidio a través de la siguiente frase: no hay más que un problema filosófico verdaderamente, el suicidio, en donde se plantea la pregunta sobre tomar la decisión de querer o no continuar con la vida. Esto desde un aspecto totalmente existencial. Si la vida es inherente a todo propósito, ¿por qué continuar? Es importante aclarar que incluso en la actualidad existe un fenómeno social que ha marcado a todo el mundo, el suicidio, en el cual Camus nos dice que esta relación lleva más a un sentido pensamiento individual, ya que, similar a una gran obra, este acto se prepara desde el silencio del propio corazón. Realmente es un tema muy complejo debido a que las causas son diversas, pero al igual que en el melodrama de una obra, uno en cierto sentido confiesa, llega a confesar que se ha sobrepasado por la vida, y al igual que el absurdo de Camus, esto no se llega a comprender. Pero hay que preguntarnos, ¿esto es lo correcto? No. Camus incluso nos dice que vivir naturalmente nunca es fácil, ya que uno vive cada día su propia existencia en la costumbre. Camus menciona que existe una línea entre el carácter irascible por vivir y el carácter irrisorio de la costumbre, una dualidad entre el vínculo directo del sentimiento y la aspiración a la nada. Pero incluso ante esta dualidad existente, se debe considerar de forma exagerada si la vida vale la pena o no. Pues bien, el ser humano siempre adquiere la costumbre de vivir antes que la de pensar, y esto pasa fuertemente con el tema de la esperanza, algo que el autor lo define como una evasión. Camus nos expresa que la esperanza es solo una ilusión debido en un sentido el cual nos desvía de la verdad del absurdo. Construimos la ilusión de que merecemos esperar un mañana mejor o buscar un sentido en algo superior que nos distrae del presente. Todo esto contribuye a que se enrede las cosas que llegamos a creer, incluso de vivir. Esto debido a que para Camus el rechazo a la esperanza no es pesimista, sino un acto de valentía y libertad. Vivir sin esperanza es vivir plenamente en el presente, aceptando la realidad tal y como es. Aunque vivamos forzosamente a declarar que la vida no vale la pena vivirla, en realidad esa no es la respuesta definitiva, sino que lo que uno hay que hacer es no dejarse desviar por las confusiones, las ilusiones o las inconsecuencias que vivimos. Debemos en realidad ir directamente al verdadero problema. Y aquí nacen nuevos cuestionamientos. ¿Se debe tener una lógica hasta la muerte? ¿Acaso la absurdidad exige la evasión mediante la esperanza o el suicidio? Pues bien, incluso entre todos los matices, las contradicciones, el ser lógico siempre es más fácil, pero es casi imposible ser lógico hasta el final. Esto porque siempre se sigue al final la pendiente hacia el propio sentimiento. Es importante señalar que los sentimientos más profundos declaran lo que conscientemente uno no podría expresar. En cierto sentido, Camus menciona que dentro de la forma de actuar o de pensar, en consecuencia, el alma siempre ignora, pero los sentimientos lo iluminan un mundo exclusivo, una metafísica, en cierto sentido, una espiritualidad, en donde las emociones, incluso las más confusas o las más ciertas, las más lejanas o las más presentes, pueden producir lo bello, incluso suscitar a lo absurdo. Esa sensación por lo absurdo puede sentirla cualquiera, que al igual que la desnudez desoladora, esta fomenta una enorme dificultad, en consecuencia suscitando a pasos por lo desconocido. Pero aunque del mismo modo podemos definir a los hombres por su conducta, por cómo suscitan en la vida, podemos en una forma ante nuestros propios sentimientos irracionales aprender y anotar todo aspecto debido a su consecuencia, como enuncia Camus. Es cierto que en apariencia no conoceré mejor a un actor personalmente por haberlo visto 100 veces. Sin embargo, si sumo los héroes que ha encarnado y digo que le conozco un poco más al tener en cuenta el 100º personaje, se tendrá la sensación de que algo de ello es verdad. Entonces, ¿qué podemos decir del absurdo? Camus nos dice
dice: el mundo absurdo, más que cualquier otro extremo dentro de la cadena, se halla el eslabón, en donde el eslabón del alma yace el vacío ante la nada. Esta romperá con la cadena, en donde el corazón busca la reanuda del propio eslabón, llevándonos completamente al primer signo de la absurdidad, la propia cotidianidad, el mismo ritmo, la misma rutina, el mismo trabajo, la misma comida, lo mismo sigue y sigue durante mayor parte del tiempo, y entonces la semilla crece, terminando con la pregunta ¿por qué? Y posteriormente la conciencia definitiva de una vida transitada, vivida. Dentro de esto continúa con la consecuencia, suicidio o restablecimiento. Esta simple inquietud por lo añorado o lo vivido es el origen del todo. Reconocer que en cierto punto de la vida se halla la propia curva hacia un horror inherente del cual se apodera y reconoce a su peor enemigo, el mañana. Anhelar el mañana, pero en este punto comienza el rechazo, un infame rechazo. Camus lo expresa como una rebelión por el absurdo. Camus nos explica que ante la reflexión por el suicidio no se basa únicamente por el acto físico, sino también por el acto filosófico, en el cual consiste que ante el reconocimiento del absurdo se acepta una doctrina, un dogma o una creencia, el cual niega completamente el absurdo, como las religiosas o metafísicas. Bien dice Chesto: para un espíritu absurdo, la razón es vana y no hay más allá de la razón. Pero para Camus, este hecho no enfrenta el absurdo, solo lo evade. Por un lado, hay que entender que Camus abolía ambas alternativas, debido a que el suicidio literal no era una opción la cual diera solución, debido a que eliminaba la posibilidad de la vivencia, mientras que la otra declinaba completamente en el autoengaño. El mito de Sísifo. La historia de Sísifo proviene de la mitología griega y narra el castigo eterno que Zeus impuso a Sísifo, el rey de Fira, por su astucia y desafío a los dioses. La leyenda cuenta que Sísifo era conocido por su inteligencia y habilidad para engañar a los dioses, por lo que eventualmente llevó a su castigo, ser condenado a empujar una roca gigantesca colina arriba solo para verla rodar de nuevo hacia abajo cada vez que estaba a punto de alcanzar la cima, y este ciclo se repetía eternamente sin posibilidad de descanso ni liberación. Entendiendo la mitología de Sísifo, Camus nos muestra de una forma paralela cómo el hombre, que al igual que la historia de Sísifo, nos enfrentamos a un mundo de manera en que hacemos tareas cotidianas de manera cíclica y que en el punto de reflexión entramos en la duda por lo absurdo que llega a ser. Pero ante esto, Camus describe cómo el ser humano, incluso en la adversidad por lo absurdo, nunca se rinde, ya que al intentar encontrar un sentido a un mundo del cual no tiene un propósito claro, incluso una explicación, no significa que no exista la posibilidad, ya que la vida no es tanto en el éxito o encontrar respuesta definitiva ante el propio significado, sino más bien la rebelión contra el propio sentido, que al igual que la vida de Sísifo parece algo trágica, Camus sugiere que podemos hacer algo heroico, el cual es la lucha, el no rendirse, el no buscar escapar del propio destino, sino que aceptar y enfrentar el absurdo, sin esperar una recompensa o una resolución. Al final de su ensayo, Camus menciona que hay que imaginar a Sísifo feliz, no porque su condena tenga algún sentido, sino porque en él guarda conscientemente la aceptación de su esfuerzo y, a pesar de eso, continúa luchando por empujar su roca colina arriba. Y como se mencionó, similar a Sísifo, uno puede rebelarse del absurdo, no luchando, más bien vivir sin negar la realidad de que la vida carece de sentido, ser consciente de que hay que vivir de una forma apasionada, aunque al final no haya un propósito, vivir con intensidad y plenitud, encontrar una satisfacción en la lucha misma. Para Camus, la felicidad no proviene de la esperanza hacia el éxito, sino la aceptación y el disfrute del proceso de la vida, sin ninguna ilusión. Muchas gracias por ver este video. Si deseas dar tu opinión, colócala en la caja de los comentarios y nos vemos hasta la próxima.